Vamos a leer de versículos 5 a 9. Y esto es la palabra de Dios. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Oremos. Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por darnos tu Espíritu Santo, Señor, el día que nos rescataste, que nos salvaste, Señor, y darnos el poder entender, darnos la fe de creer, Señor. Ahora pedimos, Señor, que nos ayudas por el Espíritu que mora en nosotros a entender, Señor, lo que tu palabra dice en estos textos, para que podamos aplicarlos, Señor, a nuestra vida, a nuestra doctrina. Que podamos vivir en una vida que te exalta, Señor, que te glorifica, que levanta al Señor que nos salvó. Y, Señor, que podamos ser luz en esta tierra, en este mundo de tinieblas, Señor, que podamos brillar por ser hijos del Dios Altísimo. Ayúdanos ahora, Señor, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como hemos visto en esta serie de la familia, la vida que uno lleva en su vida cristiana fuera de la iglesia está conectado directamente con la iglesia local. Y así es como Pablo lo está enseñando aquí en Efesios en Efesios todo el libro, como leyó Octavio, Efesios 3, Efesios 1 a 3, está hablándonos acerca de nuestra vida en Cristo, nuestra salvación y nuestra vida en Cristo. Y comenzando en capítulo 4, está hablando de la vida dentro de la iglesia. Habla de la vida dentro de la iglesia, de los hombres que Dios ha dado a la iglesia para que crezca. En la manera que nosotros ayudamos cada uno hace su obra para el crecimiento de la iglesia. Y luego en capítulos 5 y 6 está hablando de cómo vivir fuera de la iglesia, como imitadores de Cristo. Dice en capítulo 5 también, andando en amor. Dice, andando en luz. Dice, andando en luz como hijos de la luz. Y luego dice, andando con diligencia. No como necios, sino como sabios. Y luego dice, no como insensatos, sino como entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Y está hablando en este contexto que acaba de decir que nosotros somos parte de esta iglesia. Está diciendo ahora, en esta manera viven en el mundo, para la sociedad y en la iglesia. No como insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad que viene, ¿por qué? Por la palabra de Dios y obediencia hacia ella. Luego, como vimos en 5:18, dice, siendo siempre llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es lo que está diciendo. En obediencia a esa palabra. Y luego dice en versículo 21 de 5, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Como si todos estamos sometiendo, como es que hay alguien que nos está dirigiendo. No, lo que está hablando de las relaciones en cuanto a autoridad delegado por Dios y la autoridad y la sumisión, según el rol en la familia y tu rol en la sociedad. Así es como nosotros nos sometemos unos a los otros en el temor al Señor.
Y todo tiene que ver con las relaciones, como vimos aquí. La relación la esposa con el marido, la relación del marido con la esposa, relación con los hijos, con los padres, la relación de los padres hacia los hijos. Y en lo que comenzamos a ver la semana pasada es la relación de los siervos así con sus amos. Siervos, esa palabra que es doulos, es esclavo, con sus curios, con su señor, con sus amos. Y vimos que esas dos palabras son importantes en estos versículos. Curios, que habla de señor o de amo, aún esa palabra se usa en referencia a Cristo Jesús. Y doulos, que es un esclavo. Y la vez pasada consideramos cómo es que estos versículos aplican a nosotros hoy en día. ¿Cómo es que aplican? Está hablando de siervos, de esclavos, realmente es esa palabra. Está hablando de los amos, que son los señores. Es que estos versículos fueron escritos en un estado social entre la cultura romana, en una economía esclavista, podemos decir. Y eso nos ayuda a entender cómo aplicarlo hoy en día. Hubo muchas capas, muchos niveles en esta cultura. No todos eran esclavos, no todos eran libres, no todos eran amos. Y así es hoy en día. Así es hoy en día. Y en dirigiéndose a aquellos esclavos, ellos que eran propiedad de otra persona, Pablo penetra lo más bajo de la situación de sumisión. Y él habla a los esclavos más bajos. Y por el otro lado, en dirigirse a los que son amos, los dueños, los que tienen esclavos, él puede ascender hasta lo más alto de la autoridad, hasta César, hasta el emperador. En este sistema nos muestra niveles donde cada uno de nosotros caemos, cada uno de nosotros quedamos. Está hablando de un principio, el principio de autoridad y sumisión. Y esto se puede aplicar a toda persona en todo tiempo. Esta aplicación, este principio. Nadie escapa el mandato de Dios que están en estos versículos, porque cada uno de nosotros, en cuanto a autoridad y sumisión, estamos en una de esas condiciones. Así los amos y los esclavos se encuentran a la misma distancia de Dios. Porque estamos hablando del Señor en todos estos versículos. Y en nuestra relación unos con los otros, como dice, someterlos unos a los otros en el temor del Señor, en la manera que el Señor desea que nosotros actuamos en cada situación en que nosotros nos encontramos. Si somos esposos, si somos esposas, si somos hijos, si somos padres, si somos esclavos, si somos libres, ¿cómo es que nosotros debemos glorificar a Dios en cada uno de estas etapas de nuestra vida o cada uno de estos niveles? Porque todos estamos en la misma distancia ante Dios. Y con eso este pasaje es aplicable a nosotros en el mundo moderno en que vivimos, porque se aplica con el principio que enseña autoridad y sumisión, autoridad y sujeción, podemos decir. Eso es muy importante y eso es algo que vimos la vez pasada. Y nosotros vimos que cada uno de nosotros aquí, yo creo que no hay ningún esclavo aquí. ¿Hay un esclavo aquí? Pues aunque hay esclavo aquí, cada uno de nosotros caemos bajo una de esas dos condiciones. Somos amos o somos esclavos. Somos curios o somos doulos. Esta es una posición de autoridad. ¿Estás en una posición de autoridad o en sumisión? Donde tú tienes que someter a la autoridad, o estás en una
posición de autoridad donde tú estás sobre alguien que tiene que someterse a ti. O como vimos la vez pasada, estás en una condición, una combinación de los dos. A unos te sometes y a otros tú gobiernas. Y ahí es donde nos quedamos la vez pasada en el texto, en este texto. Ahora Pablo aquí primeramente habla a siervos, a los esclavos, cristianos. Estamos diciendo cristianos porque el base de todo lo que estamos estudiando desde el versículo 10 desde el capítulo 4, estamos hablando a cristianos llenos del Espíritu Santo, que nosotros cuando está hablando al esposo y la esposa, estábamos hablando en el contexto de un hogar cristiano donde hay creyentes. Cuando estamos hablando, porque nadie puede llevar a cabo lo que está escrito aquí si no tienen el Espíritu Santo. Aquí él está hablando a esclavos, a siervos cristianos. ¿Okay? Eso es, va a decirte. Hay dos preguntas que podemos hacer aquí que contesta estos textos. ¿Cómo es que un siervo cristiano, uno que está bajo autoridad, obedece en su trabajo? Buena pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué debemos obedecer en esa manera? El cómo y el por qué. Dos preguntas. Ahora, esas dos preguntas se contestan en versículos 5 a 8. La primera pregunta es, ¿cómo es que obedecemos a nuestros amos, a curios, esclavos? La respuesta corta es, ¿cómo? Como a Cristo. Aquí dice, siervos, obedecer a vuestros amos, versículo 5, terrenales, amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Esa es la respuesta corta. Uno dice, wow, ¿así de fácil? Yo digo, sí, así de fácil. Pero Pablo nos da dirección aquí en cómo lo hacemos hacia Cristo. ¿Cómo es que lo hacemos hacia Cristo? Primeramente, obedecemos de todo corazón. De todo corazón. Otra vez, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Con sencillez de vuestro corazón. Aquí se manifiesta, nosotros obedecemos a nuestros amos o a nuestros jefes en el trabajo de todo corazón. Y aquí se manifiesta eso de todo corazón en dos maneras. Primeramente se manifiesta aquí, dice, con temor y temblor. Con temor y temblor. Wow, temor y temblor. Esto es la tercera vez en Efesios 5 que está esa palabra temor. Nosotros lo vimos en versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. En versículo 33 usa la palabra respete, pero es la misma palabra temor. Dice, por tanto, los demás, cada uno de vosotros, ame también a su mujer, los esposos, y su mujer respeta, teme a su marido. Y luego aquí en versículo 5, con temor y temblor, 5 de capítulo 6. Aquí está diciendo, esclavos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Hemos dicho antes que esta palabra temor no habla de un terror, de un miedo. No habla que uno tiene miedo, que está temblando de miedo. No. Esta palabra es una palabra seria. Yo creo que respeto no es buena interpretación. Respeto es poco leve para la palabra, pero reverencia es una buena palabra. Que la mujer tenga reverencia a su marido. Aquí dice someter los unos a los otros en la reverencia a Dios. Aquí dice con reverencia. Esta palabra temor es tener cierta reverencia o cierta admiración por la autoridad. Un sentido de reverencia, un sentido por la persona en la posición de autoridad.
cierta admiración a esa persona. Aún así, si la persona no es respetable, aún así, si no es respetable, pero lo respetas, lo tratas con temor, con admiración por la posición. Por la posición lo admiras con una reverencia. Eso es tremendo. Qué tremendo. Dice que nosotros aquí a los siervos de ser vuestros amos terrenales con temor, con esa reverencia. Y luego dice, y temblor. Temblor. Temblor sí habla de algo físico, algo externo, algo que va más allá de temor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento esta palabra es usada para personas como una manifestación de este temor. Como una manifestación de este temor es temblor. Literalmente tiene un efecto físico en la persona. Un comentarista dice que la palabra es una manifestación externa de un temor interno. Y eso es cierto. Temor y temblor. Es un temor que es tanto que no puedes ocultarlo. No puedes ocultarlo. En Hebreos capítulo 12, versículo 21. Hebreos 12, 21 habla de este tipo de temblor y dice en versículo 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y ¿qué? Temblando. Estoy temblando. Moisés está hablando de su experiencia en el Éxodo y él estaba temblando de esa experiencia, de ese temor, de esa reverencia a lo que Dios estaba haciendo. Las dos Marías en la tumba vacía de Cristo Jesús, ellos fueron llevados en un temblor físico porque estaban tan asombrados. Dice en Marcos capítulo 16, en versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ellos, el temor que ellos tenían se manifestó en ellos en cuanto a temblor, que no podían hablar, no podían decir porque estaban asombrados de lo que el Señor ya no estaba ahí. Y en leer la palabra de Dios hay muchas ocasiones que ves estas dos palabras juntos. Dos palabras, temor y temblor. Es una expresión común en los dos testamentos, en el Antiguo y Nuevo Testamento. En Génesis capítulo 9, versículo 2, después del diluvio, Dios hizo que todo animal en la tierra a tener temor y temblor ante al hombre. Aquí dice 9:2, el temor y el miedo, esa palabra traducido es temblor, de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestras manos son entregados. Miedo es la palabra temblor. Aquí está diciendo que por cada animal iba a tener temor y temblor del ser humano. Por eso los leones, que son tan fuertes, feroces, no nos molestan. Los tigres, es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Que el hombre reina, el hombre reina sobre todo animal. El animal tiene temor y temblor. Y después del éxodo en Egipto, Dios abrió el camino a la tierra prometida.
Y en Éxodo 15, 16, en Deuteronomio 2, 25, en Deuteronomio 11, 25, en todos esos versículos dice que Dios puso temor y temblor en todas las naciones que oían de su obra en Egipto. Todas las naciones que escuchaban de lo que Dios hizo para israelitas en su éxodo, Dios puso en ellos temor y temblor. Un temor que se manifestaba en una manera física en sus corazones. Les causó ese temor y temblor en los corazones de esos. Y también en Salmos capítulo 2, versículo 11, habla de los reyes malos que reinaban sobre la tierra. Y les dice en versículo 11, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servir con temor, alegraos con temblor. Wow, increíble. En cada uso de estos casos hubo una actitud interior de temor o una reverencia que estaba en la mente, luego una manifestación física en su comportamiento. Los animales no molestaban al hombre, los cananitas y otras naciones no podían pelear contra Israel. Los reyes de la tierra hincaban delante de los escogidos de Dios. Y también en el Nuevo Testamento se usa esta frase frecuentemente: temor y temblor. Y se interpreta en la misma manera que el Antiguo Testamento. Cuando Pablo estaba acercándose a Corinto, mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo, mucho temor y temblor. Pablo, porque Pablo era un hombre fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué dice tuve mucho temor y temblor? ¿Tuvo miedo? ¿Tuvo miedo? ¿Estaba temblando cuando entraba a Corintios? No porque tenía miedo. Pero aquí está hablando que ese temblor era que él era muy cuidadoso en cómo les iba a predicar el evangelio. Tuvo temor porque quería que ellos captaban este mensaje. Ese temor se manifestaba en su comportamiento, en la manera que él iba a predicar el evangelio a ellos. Tuvo impacto en cómo iba a comunicar las verdades de Dios a los corintios. Y esa manifestación física de cómo les iba a hablar era resultado por temor en entrar a la ciudad. Ahora en 2 Corintios capítulo 7, cuando Pablo describe la manera que los corintios reaccionaban a la venida de Tito, Tito representaba a Pablo. Dice en capítulo 7 de 2 de Corintios, versículo 15: y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Pablo hablando a los corintios. Y cómo lo recibisteis con temor y temblor. Temor y temblor. Ellos recibieron Tito porque Tito representaba a Pablo y ellos estaban listos para recibir de Pablo. Ellos, ese temor, no miedo, pero un temor de, ¿qué nos va a decir? Se manifestó en ese temblor, en la manera que ellos recibían a este representante de Pablo, que era Tito. Otra vez una manifestación externa de esa actitud de reverencia que estaba por dentro de ellos. Pablo a los filipenses, y nosotros este versículo muy conocido, Filipenses 2:12, dice: estar ocupados en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Es decir, que nosotros vamos a tener miedo en nuestra salvación, en nuestra santificación.
No, ese temor, esa reverencia hacia Dios se manifiesta en la manera que el creyente trata con su santificación. En la manera, lo que nosotros hacemos cuando tú entras en tu aposento alto, cuando tú estás leyendo la palabra, luchando con ciertos versículos, luchando en entenderlo, eso es el temblor que se manifiesta por tu temor en cuanto a la reverencia que tú tienes con Dios, en la manera que Él te está santificando. No tienes miedo. Es una reverencia hacia Dios que se manifiesta en la manera que nosotros, todo creyente, trata con su santificación delante de Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ok. So Pablo dice aquí en Efesios 6:5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Está hablando de todo corazón. Ok. So dice temor y temblor, y vamos a regresar a eso. Y luego dice con sencillez de vuestro corazón. Temor y temblor, y luego dice con sencillez de vuestro corazón. Esa palabra sencillez es huplates. Huplates es traducido en muchas maneras en el Nuevo Testamento: sincero, de un solo mente, de un solo corazón, single-mindedness, yo no sé cómo decirlo en español. Huplates viene de la palabra huplos. Huplas es el opuesto de diples. Diples es una palabra que habla de la duplicidad. Duplicidad viene de esa palabra duples. Okay. Duplicidad habla de doble ánimo. Viene de la palabra duplicidad. Duplicidad es como el hombre de Santiago 1, de doble ánimo, no es consistente en su camino. Huplates habla, sencillez habla de un sincero manera de pensar, un solo corazón, un sincero corazón, sencillez de corazón. No es de dos ánimos. Huplates habla de singular, de sincero fidelidad, de integridad del corazón. Un corazón no dividido. Un corazón que no está dividido, podemos decir. No de doble ánimo, no de múltiples motivos. En el sentido moral habla de sencillez de corazón, de ser irreprensible, de ser rectitud, de una rectitud moral en el trabajo. Una rectitud moral en el trabajo, un motivo de hacer lo mejor trabajo que puedes por el motivo correcto. Ahora, ¿qué es el motivo correcto en este texto? Por amor y para la gloria de Dios. En el contexto de lo que estamos viendo, toda la vida cristiana lo vivimos para la gloria de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. El motivo nuestro en el trabajo debe ser para la gloria de Dios. De ser irreprensible, de tener una rectitud moral en el trabajo. Cuando yo estaba trabajando, graduando del seminario, yo conté a muchos acerca de eso. Yo vi esta duplicidad, motivos divididos, un corazón dividido. En muchos que estaban graduando, nomás estaban pensando cuánto cada iglesia le iba a pagar. Y así iban a escoger dónde iba, o dónde hay más ventaja, más provecho que yo puedo ascender o yo puedo subir de puesto. Y no realmente era por el amor a Dios y por el amor a su pueblo. Aunque decían que así es por amor a Dios y por amor a su pueblo, aunque decían eso, uno veía en la manera que actuaban con esa duplicidad. Todo en la iglesia era para su provecho, con motivos que no eran sinceros del corazón.
Y así nunca van a ser efectivos en el ministerio, porque sus corazones son divididos, hay duplicidad. Y nosotros sabemos que el que edifica la iglesia es Cristo. Él simplemente nos usa. Y nos usa cuando nosotros estamos bajo la autoridad de su palabra. Bajo la autoridad de lo que Él dice aquí. Este concepto de sincero fidelidad en el trabajo es revolucionario, hermanos. Cuando lo entiendes, es revolucionario. Y cuando lo aplicas en la manera, en la manera que llevas a cabo tu trabajo. La manera que tú vives tu vida cristiana delante de tu Dios y tu Salvador, ese es el propósito del siervo de Dios en su trabajo. Te voy a repetir eso. La manera que tú vives tu vida cristiana delante de nuestro Dios y Salvador, eso es el propósito que Pablo está diciendo aquí, de la manera que tú debes vivir en tu trabajo hacia a tu jefe. Esto es del opuesto de duplicidad. Son los que su preocupación principal es hacer la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos. Un hijo de Dios, con temor y temblor. Con temor, reverencia a Él, temblor, eso gobierna cómo tú actúas en tu trabajo, cómo llevas a cabo tu trabajo. Con sencillez de corazón, sincero. 2 Corintios capítulo 11 habla de este sencillez del corazón y usa otra palabra. Él está hablando acerca de los falsos maestros que estaban viniendo para atacar la iglesia. Y él dice, ojalá que toleras mi locura. Él está loco, está diciendo, yo soy loco porque me voy a jactar poco aquí. Y luego él dice, porque yo tengo celos. Otro pecado, Pablo, tú tienes otro pecado, es celo. Dice, porque os celo con un celo de Dios. Pues he desposado con un solo esposo. Los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando de la iglesia. Pero temo, ¿qué temas, Pablo? Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de ¿qué? De una sincera fidelidad a Cristo. Es lo mismo. Una sincera fidelidad a Cristo. Wow. Ahora, eso es lo que Pablo dice, debe ser tu actitud, tu comportamiento. ¿Dónde? En tu trabajo. ¿Qué? Wow. Ahora, esto es lo que Pablo dice a nosotros. Y uno dice, de temor y temblor en mi trabajo, de sincera fidelidad, con sencillez de trabajo, en mi trabajo en McDonald's. Así es así. Así es como debes pensar de actitud en el trabajo, con el mismo temor, reverencia, mismo temblor, comportamiento, mismo sencillez de corazón, sincero fidelidad, con la misma actitud, como dice aquí, como a Cristo. Ahí dice, como a Cristo. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. What? Tu actitud, tu comportamiento así a tu Salvador, así a Cristo Jesús, así debe ser tu actitud, tu comportamiento a tu jefe. Piensa de eso. De todo corazón a mi jefe, sí. De todo corazón a tu jefe. De sencillez de corazón, de un corazón sincero, con temor y temblor. En la manera que obedeces en el trabajo, en la manera que haces tu trabajo, está conectado directamente a cómo tú obedeces a Cristo.
Cuando tú obedeces a tu jefe con un corazón dividido, con una actitud de duplicidad, así es como estás obedeciendo a tu Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, de esto viene Él. De todo esto viene de Él. Todo esto viene de Él. Wow. So ahora, pensándolo bien, esto de temor y temblor, de sencillez de corazón, no es algo común en el trabajo hoy en día. No es algo común. ¿Cómo es hoy en día? Hoy en día quieren manipular el jefe. Yo quiero estar en el lado bueno del jefe para que me, tú sabes, para que me avance, que me da un... No para Cristo, no para el Señor. Uno hace lo mínimo en su trabajo para que no lo corren. Lo mínimo. Yo voy a hacerlo. Muchas veces. Unos obedecen pero con desgusto. Uno solamente para ver qué ventaja puedo aprovechar. ¿De qué ventaja puedo aprovechar el trabajo? Uno es pensando en mí, solamente en mí. No en equipo del trabajo, es mí. Unos llamando enfermos cada vez que pueden, hey, estoy enfermo. Y luego van a sus vacaciones que te pagan porque llamas enfermo. No me dan vacaciones, pero sí pagan la enfermedad porque el Estado los tienen que. Y llaman y tu hijo contesta, dile que estoy enfermo. Dile que no puede hablar. Hermanos, el fin de todo esto, de tu comportamiento y actitud en el trabajo como siervo, como amo, como esclavo, como curios, es que hay un Dios en el cielo que ve todo. Nada pasa a su vista, nada. Él es el que recompensa a todos los que hacen lo correcto, esclavo y libre. Y ahí es donde nos lleva este texto. Y ahí es donde vamos a ir la otra vez. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu grande amor para con nosotros. Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Por todo lo que tú nos estás enseñando, Señor, de nuestra vida cristiana. Pedimos, Señor, que nos ayudas a vivir en una manera que te agrade. En la familia y en el trabajo, en la sociedad, Señor. Queremos vivir para tu gloria. Que todo lo que nosotros hagamos, que puedan exaltar tu nombre, Señor. Porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Y un día tú vas a regresar por nosotros. Y queremos escuchar esas palabras. Buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Ayúdanos, Señor, en esta tarea que nos has dado. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.